Quisiera que le demos un aplauso y bienvenida a todos los que nos ven por las redes sociales. Que el Señor les bendiga mucho. Bienvenidos a este tiempo. Les va a enseñar el Señor acerca de la importancia de perdonar. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Tengan en cuenta esto porque hay que diferenciar lo que es el perdón para salvación de lo que está hablando Jesús en esta ocasión. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice, a través del apóstol Pablo, en el libro de Romanos, fundamentalmente, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado en el ser humano lo ha puesto en enemistad con Dios y lo ha separado de Dios. Así vive toda persona que no tiene a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Entonces, cada persona que no ha tenido una experiencia personal con Cristo, que no ha tenido esta experiencia que hoy vos tenés, está separado de Dios y necesita a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, como quien pueda acercarlo a Dios. Ahora, todos los que estamos acá somos salvos por causa de la fe. Hemos puesto nuestra fe en Jesús. Es decir, hemos aceptado que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por causa de mis pecados. Mis pecados, mis transgresiones llevaron a Jesús a la muerte. Por causa de su muerte en la cruz, yo tengo la posibilidad de empezar una relación con Dios. Hemos entendido eso y hemos aceptado el sacrificio de Jesús por nosotros. Y por causa de la fe en Jesucristo, hoy somos salvos. Hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Ahora, nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús y hemos sido perdonados. Pero en esto estaremos de acuerdo. En que tal vez alguno considere que es muy pecador. O fue muy pecador. Como también puede que haya alguien que considere todo lo contrario. Y la verdad, que no sé de qué me tuvo que perdonar Dios a mí. Porque yo no hice nada. Es más, creo que hay personas peores que yo. Es como que puede que haya alguien que al ver su entorno se considere justo. Porque la realidad es que a lo sumo habré cometido algún que otro pecadito en mi vida. No sé, qué sé yo. Es más, no me acuerdo de nada. Pero esta que vive acá al fondo, el que vive al lado, mi cuñada, mi suegra, esa sí, ¿no? Como que muchas veces el contexto determina lo que yo voy a pensar. Si la verdad, que no sé de qué me tuvo que haber perdonado Dios. O lo contrario. Pero la Biblia nos enseña que todos somos pecadores, no por los pecados que cometimos, no por las transgresiones nuestras, sino por nuestra naturaleza. Y lo enseño a menudo esto porque siempre es necesario recordar esta verdad.
Somos pecadores no por los pecados que cometimos, sino por nuestra naturaleza. El pecado está en nuestra naturaleza. La tendencia a hacer lo malo está en nosotros. Por eso nos jactamos tanto de lo bueno que hacemos, porque es como que no podemos creer lo bueno que hicimos. No sabés, ayudé a una viejita a cruzar la calle, dicen los chicos. Y están contentos, no pueden creer que hicieron algo bueno. Cuando hacemos algo, como que lo publicamos, lo filmamos, ahora lo subimos al Facebook. ¿Por qué? Porque el ser humano cree que es una obra extraordinaria lo que hizo, cuando debería ser algo natural. Porque en nuestro instinto carnal está la tendencia a lo malo y no a lo bueno. Yo le pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón? O podría ser al revés la pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Perdonar o pedir perdón? Creo que lo mejor sería no ofender. ¿Pero podemos? ¿Es fácil? No. Porque a veces ofendemos adrede y a veces involuntariamente. Y yo sé de algunos que piensan que nadie ofende inconscientemente. Es una postura. Pero ustedes estarán de acuerdo en que muchas veces ofendieron inconscientemente, involuntariamente. No quisieron ofender. No quisieron lastimar. No quisiste hacer daño. No contemplaste la magnitud de tus acciones, lo que podía llegar a generar, lo que podía provocar. Y te equivocaste. Y te quisiste arrancar la cabeza, en una forma de decir, ¿no? No. ¿En serio que se enojaron por eso? Dijiste algo. Hiciste algo normal y ofendió a alguien. Y no quisiste provocarlo. Pero muchas veces lo hemos hecho adrede. Hemos sabido el riesgo de nuestras palabras o de nuestras acciones y lo hicimos igual. ¿No es así? Y hemos lastimado. Y hemos destrozado sentimientos, familias, personas, amigos, confidentes. Nos ponemos a pensar entonces en ¿qué es más fácil? ¿No ofender? ¿Perdonar o pedir perdón? ¿Qué es más fácil? Y no podemos ponernos de acuerdo. Porque es difícil llegar a una conclusión. Perdonar es difícil. No es fácil. Pedir perdón no es fácil, porque atenta a nuestro ego. No ofender no es fácil, porque de una u otra forma ofendemos, lastimamos. ¿Qué es más fácil? Ofender, lastimar. Porque si digo que a veces no queremos ofender y ofendemos, pareciera que fuese mucho más fácil ofender. Porque a veces tomamos todos los recaudos para no hacer daño y aún así
nos equivocamos. Ahora, ¿todos somos pecadores por las faltas que cometimos? No, necesariamente por eso, por el hecho de que está en nuestra naturaleza el hacer lo malo. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, qué miserable que soy. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de carne? Porque lo que no quiero hacer, hago. Estaba pensando como estamos reflexionando nosotros. Lo que no quiero hacer, hago. Y lo que quiero hacer, no me sale. No me sale naturalmente hacer lo bueno, hacer el bien. Lo que me sale de manera natural es hacer lo malo. Estoy más propenso, más dado a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Por eso dice, Señor, miserable de mí. Soy un miserable. ¿Cuándo me vas a librar de este cuerpo? Porque llega a la conclusión de que hay una batalla interna librada permanentemente entre su carne y lo que Dios desea. Cada uno de nosotros no es pecador por los pecados que comete, sino que es pecador por su naturaleza pecaminosa. Por eso no importa cuántos pecados hayas cometido, cuántos desastres hayas hecho en tu vida, si no tenés a Cristo, necesitas a Cristo. Necesitas a Jesús. Ahora, digan conmigo, el Señor ama a todos por igual. Todos los que estamos acá hemos sido amados incondicionalmente. ¿En qué sentido? En que no tuvimos que hacer méritos para ser amados. En ese sentido, fundamentalmente. Vos y yo, nosotros, no tuvimos que hacer méritos para ser amados. Y eso es lo extraordinario del amor de Dios. Y yo te pregunto, ¿a cuántas personas amás? En tu vida, ¿cuántas personas ocupan un lugar importante en tu corazón? Muchas de ellas tienen que ver con tu sangre. ¿Los engendraste o los concebiste? ¿Papá o mamá? Amás a tus hijos como papá. Vos lo engendraste. Como mamá, vos lo concebiste y estuviste 9 meses en el vientre. Si es buena persona, si es feo o es lindo, es secundario. Es tu sangre. Carne de tu carne, hueso de tus huesos, sangre de tu sangre. Lleva tu ADN. Los amás. O usted ama a sus hijos porque nacieron lindos. Ama a sus hijos porque salieron buenas personas. Yo a veces veo en Ruta 4 diferentes contingentes en distintos lugares. Viernes por la noche. En la gran mayoría de los casos, madres, mujeres, esposas, niños, con bolsones de mercadería. Esperan el colectivo que los lleva a la cárcel de Varela, a la de Olmos o a la de Magdalena. Van a visitar a sus familias, sus familiares privados de libertad. Salen el viernes a la noche, llegan en un par de horas, pero tienen que hacer fila, pasar la noche en vela, hasta el otro día, pasar por un control exhaustivo, en algunos casos hasta abusivo y vergonzoso. Pero ahí están ellas, llevando carne, arroz, fideo, plata para sus hijos. La ley dice, merecen morir.
Pero como no hay pena de muerte, que se mueran ahí adentro. Pero para la madre, ¿qué son? ¿Malhechores o son hijos? Son hijos. Pregunta, ¿cuántas personas ocupan un espacio en tu corazón? ¿Cuántas personas amás? Te aseguro que son contados con los dedos de las manos. Mi nieta que nació hace 3 meses, ella ocupa el podio. El hijo, la hija, mi mamá, mi papá ya falleció. Y bueno, el caniche que me regaló mi hija y mi marido. Pobre el gordo, está allá. O al revés, ¿no? La bruja, ¿Y todos tus amores? No, tuve otros. Pero bueno, ¿para qué mencionarlos? Me lastimaron, me hirieron. Es decir, ¿cuándo cambió mi vida en relación a ciertas personas? Cuando me traicionaron. Muchos tenemos historias de esa naturaleza. Nuestro amor en relación a ciertas personas que pasaron por nuestras vidas. Inclusive progenitores, cónyuges, novios, amigos, familiares, padrinos. Che, y todavía seguís con... No, ni me lo nombres. Lo odio. ¿Qué pasó? Es decir, el amor está condicionado en nosotros. El amor en nosotros está sujeto a cambio. Es como el servicio meteorológico, como el pronóstico del tiempo. Salgan con una camperita, con un piloto o con el paraguas y te llevas el piloto, el paraguas, las botas y de repente volvés sudado, transpirado, un sol que raja la tierra y vos como un idiota ahí con la bota, el paraguas y todos te miran, todos en remera, en short y vos venís con todas las cosas ahí con una bronca diciendo si lo puedo agarrar al DTN lo mato porque mirá, me hizo salir con todo y mirá cómo está el tiempo, está re lindo. ¿No? Y después al otro día el periodista dice, bueno, puedes fallar. El tema es que vos te comiste el garrón el lunes o el miércoles todo está sujeto a cambio, entonces ahora la gran mayoría dice, pero puede cambiar. El pronóstico para la tarde y para el resto del día es así, pero puede cambiar. Nuestro amor, muchas veces es similar, el amor del ser humano, está sujeto a cambio. Te amaré hasta el final. Te amaré hasta el final. ¿Es hasta el final? ¿O hasta que? Digan conmigo, el Señor me amó y su amor fue incondicional. Porque me amó, me ama y me seguirá amando hasta el fin de mi vida. ¿Qué podrá separarnos del amor del Señor? ¿Podrá separarnos, dice el apóstol Pablo, la escasez? La tribulación, el hambre, la persecución, la espada, nada de lo que pasemos aquí en la tierra impedirá que Dios me siga amando. Él me seguirá amando. Aleluya. Levante ese aplauso bien fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos amó y nos perdonó. Y ese perdón es extraordinario porque no tiene que ver
con los méritos, tiene que ver con la incondicionalidad de Dios. Con que su amor por nosotros no tiene condiciones, que se entienda en el sentido de méritos, que Él haya esperado mío, de mi parte, para yo ser amado. Fue incondicional. No fue por mis méritos, fue porque Él me amó, independientemente de lo que yo haya hecho. Pero hay una realidad. Mi acercamiento a Dios a través de Jesús, el reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida y pedirle perdón por todos mis pecados, por los de mi naturaleza, por aquello que no cometí pero que estuvieron en mi instinto y son parte de mi lucha cotidiana, por aquellos que yo soy consciente que sí cometí. ¿Qué hizo el Señor? Nos perdonó. Fuimos perdonados. No por las promesas de portarnos bien, sino simplemente por el hecho de haber acudido al Señor por gracia y misericordia. Él no nos perdonó porque prometimos portarnos bien a partir de ahora, porque en definitiva no nos portamos bien, nos seguimos equivocando. ¿No es así? No nos portamos bien, seguimos equivocándonos. Entonces, ¿por qué nos perdonó? Porque hemos suplicado perdón y misericordia. Y eso no va a cambiar la naturaleza de Dios. Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios cuando nosotros leemos? Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. ¿A qué se refiere? Se refiere al simple hecho de que Dios ha perdonado nuestros pecados sin ningún tipo de condicionantes. No nos puso condiciones para perdonarnos. Nos arrepentimos y nos perdonó. Pero el hecho de que el Señor diga, si ustedes no perdonan, entonces el Padre tampoco les perdonará a ustedes sus ofensas, está diciendo algo que curiosamente llama poderosamente la atención. Que yo no perdone a quienes me han ofendido, digan conmigo, ofende al Señor. Implica que ese acto puntual sea un condicionante en mi vida. Y presta atención a eso. No significa que no voy a ser salvo, no significa que todo eso tira abajo la gracia y la oportunidad que Dios me dio al perdonar todos mis pecados, sino que necesariamente ese acto puntual de no perdonar al ofensor ofende al Señor. ¿Me explico? Entonces no voy a ser salvo, no está hablando de eso, está hablando de, si yo no perdono, tengo que saber que ofendo al Señor. Básicamente, porque Él espera que como me perdonó a mí, yo también pueda perdonar al otro. Ahí es donde yo entonces tengo que comenzar a pensar, pucha, hay un condicionante entonces a la oración, al desarrollo, al crecimiento de mi vida, sí. Y es justamente el hecho de no perdonar. Por eso, en el mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, Jesús cuenta una parábola del siervo despiadado. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos.
Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Un detalle llamativo de este relato. Jesús en la historia cuenta que el Señor, que tenía la posibilidad de otorgar misericordia o disciplinar al siervo deudor, le perdonó la deuda. Este que recibió gracia y misericordia al ser perdonado en su deuda, no ejerció la misma misericordia con su prójimo. Y quiso que lo que a él le perdonaron, que era la deuda, quien le debía a él le pagase. Y no otorgó la misma misericordia que había recibido. Al contrario, exigió que se le pagase. El detalle es este. Los siervos del Señor más importantes vieron lo que el perdonado hizo con su prójimo y fueron y le contaron al amo. El deudor que perdonaste no tuvo misericordia de su prójimo como vos tuviste de él. Y metió en la cárcel a alguien que le debía. Entonces el amo se enojó, lo mandó a buscar. Dijo, ¿cómo no pudiste tener misericordia de tu hermano cuando yo la tuve contigo? La deuda que me debías era más grande que la que te debían a vos. Yo tuve misericordia de vos, ¿por qué no tuviste misericordia de él? Jesús dijo, y entonces lo metieron en la cárcel. Y Jesús termina diciendo, lo mismo se le hará, porque de la misma forma actuará el Padre con el que no perdona a su prójimo. ¿Qué pone en relevancia el Señor a través de la parábola? Que el que no perdona está en cárceles. Que el que no perdona está en prisión. Que el que no perdona no podrá ver en su vida progreso, porque una persona privada de su libertad no progresará jamás. Usted tiene que saber eso. Tiene que pensar en ese detalle. Que la persona que no perdona no progresará, jamás. Tendrá limitaciones en su vida emocional, en su vida espiritual.
y en muchos aspectos de su vida. La persona que alberga en su corazón odio, resentimiento, falta de perdón, está privado de su libertad. Está condicionado de por vida, a menos que perdone, a menos que otorgue la misma gracia y oportunidad que recibió de Dios. No significa que se perderá el cielo, no estoy diciendo eso. Porque con el corazón enojado puede irse al cielo seguro. Porque eso yo no lo determino, lo determina Dios. Pero puede que viva los días de su vida acá en la tierra condicionado por su falta de perdón. Hay mucha gente que tiene muchos problemas personales, emocionales, de convivencia e incluso en algunos casos de salud y hasta económicos. Y muchos tienen un común denominador, el rencor, el resentimiento. Hay veces que consideramos la gravedad de la ofensa para justificar mi resistencia a perdonar. Pero no contemplamos lo triste de mi situación, que realmente amerita que yo perdone para que mi situación realmente cambie. El cristiano ora, el cristiano pide que el Señor transforme su situación, a veces la emocional, la relacional, porque una persona que está enojada, que tiene resentimiento, que tiene odio, es una persona vulnerable. Siempre está viendo conspiración contra él. Siempre está sospechando de lo que otros publican en el Facebook. Lo dice por mí. Es un palito para mí. ¿Por qué? Porque está herido, entonces ve conspiración en todos lados. Ahora con estas... Las redes sociales son tan lindas, a veces tan buenas, porque permiten difundir información de una manera impresionante, pero la generación 2.0 me tiene podrido a mí. Porque la gente vive chusmeando estado, y a veces vive perturbada, herida, porque eso lo puso para mí. Eso lo dicen por mí, esa foto es por mí, ese comentario es por mí, eso que comparten es por nosotros, es porque nos fuimos a la iglesia, es porque, mirá, por lo que dije yo, por lo que canté, por donde me fui, por lo que hice, pum, pa, pa, pa. Hay gente que ve conspiración en todos lados. Alguien le pregunta algo y reacciona con las garras y... ¿Por qué? Porque está herido. Y así se encuentra aislado, solo, cada vez más solo, cada vez más aislado, cada vez más enfermo, cada vez más detenido, frustrado económicamente, ministerialmente, espiritualmente, porque frustra todo, porque hay una razón. De la misma manera que actuó el Señor con su siervo, que no tuvo misericordia de su prójimo, el Padre actuará de la misma forma. Porque si ustedes no perdonan, no esperen que el Padre los entienda y los perdone. No se trata de cambiar de ámbito, salir de un ámbito hostil para trasladarme a un ámbito de confort. Se trata de romper con las cárceles del alma para realmente ser libre. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay gente que no soporta nada,
no puede, se cierra. Entonces dice, lo primero que dice, me voy a dedicar a mí. Voy a pensar en mí, me voy a dedicar a mí. Siempre le dije sí, sí, sí a todo el mundo. A partir de ahora le voy a decir no, porque ahora me voy a pensar en mí, me voy a dedicar a mí, me voy a cuidar y me voy a mimar y porque a mí nadie me cuida, porque a mí nadie me mima, porque nadie piensa en mí, porque... Y se cierra. Y cree que pensando de esa forma va a crear un ambiente de confort que le haga progresar. Y no sabe que a su cárcel le puso más seguridad. La libertad está en el perdón. Por eso no se quiere juntar con esto, no se quiere juntar con aquello, no se quiere juntar acá, no quiere estar acá, no quiere estar allá. No quiere estar con grupos, no quiere estar con discipulado, no quiere estar con hermanos, no quiere estar con hermanas, no quiere estar con jóvenes, no quiere estar acá, no quiere estar allá. ¿Por qué? Porque en todos lados ve conflicto, en todos lados ve conspiración, en todos lados ve guerra contra él. Por cómo lo miran, por cómo lo tratan, por cómo le hablan, por cómo... ¿Pero por qué? Es porque está en esclavitud. Tal vez porque está herido, porque necesita sanidad. Pero la sanidad no viene a menos que yo empiece a bendecir y a perdonar. Porque entonces si perdonan, el Padre les perdonará también. Porque entonces si perdonan, las cárceles eternas se abren y serán libres. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿7 veces? No, 70 veces 7. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Siempre. No, alguna vez no, siempre. Siempre. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Digan conmigo, siempre. Gloria a Dios. Usted tiene el poder de romper cadenas. Ese poder no le corresponde a Dios, le corresponde a usted. Y eso es lo extraordinario, que yo oro para que cambien las situaciones de mi vida y no cambian. Y no cambian porque yo cerré las puertas a mi libertad. Piensen eso, que no depende de Dios, depende de mí. Porque si perdonan, entonces el Padre les perdonará. Y la expresión habla de libertad. Si ustedes perdonan, el Padre los perdonará. Entonces, piense que con perdonar, como dijo Jesús, de corazón, muchas cosas van a cambiar. Desde el plano personal, emocional, espiritual, físico, relacional. Y no solamente eso, sino también aún en aquellas áreas donde yo no he podido progresar y prosperar, las cosas pueden también cambiar. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La Biblia dice que el último mandamiento de Dios a Job fue orar por sus amigos. Los amigos de Job eran peor que los enemigos, porque fueron quienes lo confrontaron en su lecho de enfermedad, de ruina. Había perdido toda su familia, había perdido toda su riqueza y había perdido su integridad física, su salud. Y sus amigos vinieron a ver cuál había sido su error. Y escuchándole, le evaluaban y sacaban sus conclusiones y lo acusaban. Y hacían más tortuosa su vida, porque estaba viviendo una devastación extraordinaria. Si nunca alguien había vivido algo como le estaba viviendo él. Pero después de un proceso llegó su restauración. Pero antes de ser restaurado, antes
de comenzar a ver la restauración de todas las cosas, Dios movió a Job a hacer una oración por sus amigos. La oración implicaba bendecirlos. Y en ese bendecir se ve que Job tuvo que perdonarlos. Por eso el detalle, y luego de que Job hubo orado por sus amigos para que ellos no sufran lo que él había sufrido, entonces Dios le restauró y le dio el doble. Aleluya. Y la restauración de Job fue física. La restauración de Job fue familiar. La restauración de Job fue económica. Aleluya. Dios le devolvió a Job el doble de todo lo que había perdido, espiritual, en la salud, en lo físico, en lo personal, en lo familiar. Restauró su familia, restauró sus afectos y restauró su economía, y lo afectó todo. Y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Den un aplauso grande al Señor. Yo conozco a mi vecino que es re pecador y que le va re bien. Problema de él. Yo también conocía a muchos amigos que eran pecadores y le iba re bien. Pero el trato de su restauración era personal con Dios. Yo también veo mucha gente que vende droga y que le va re bien, hermano. Bueno, eso es lo que parece, pero no me importa. No es mi problema. Allá ellos. Lo importante es que yo sé que Dios me ha dado el poder para romper cárceles eternas y las he roto. Y estoy listo para ver lo que Dios tiene para mi casa. Aleluya. Cuando la mente te recuerde tu dolor, no pienses en la gravedad de lo que te hicieron, sino en la gravedad de lo que vives día tras día. Y pensá que no lo mereces y lo podés cambiar. Piensa en eso. No pienses en la gravedad de lo que te hicieron, pensá en la gravedad del presente. Porque lo que te hicieron no lo podés cambiar, pero tu presente sí. No, pero lo que me hicieron, muy bien, eso usted no lo va a cambiar, pues ya pasó. Pero lo que estás viviendo sí lo podés cambiar. Hay cosas que me hicieron que yo ya no las puedo modificar, pero ¿saben qué? Eso no modificó mi vida hoy. Piense eso. Aleluya. Y que no haya estorbos en nuestra relación con el Señor. Perdonar es abrir las puertas hacia la libertad. Aleluya. Por eso vas a recordar una vez más. Cuando mis heridas me recuerden lo que me hicieron, voy a perdonar. Porque no me voy a detener en lo que me hicieron, me voy a detener a dónde me llevó mi rencor. Y lo voy a cambiar, lo voy a transformar para la gloria de Dios. Perdonen de corazón, dijo Jesús. Háganlo de corazón. Aleluya. Lo que te hicieron no lo vas a cambiar, pero tu presente sí lo vas a cambiar. Y eso es lo que vale la pena. Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que hace libre. Eso es lo que puede provocar tu sanidad hoy. Eso es lo que puede cambiar que tu mente se libere
y comiences a vivir la vida de una manera distinta a cómo la vivías. Piense que muchas veces estamos estancados y limitados. Ya no más. Vamos a levantarnos y vamos a volar en las alas del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga mucho. Un aplauso al Señor.